Solo estoy esperando que esto se ponga en rojo porque a veces me hace... Ahí está. Hoy sí estoy seguro de que está grabando. Ok, entonces dice la hoja circular de una sierra, o bueno, de una sierra circular, mejor dicho, de 0.200 metros de diámetro, parte del reposo y acelera, ok, acelera con una aceleración angular constante hasta una velocidad angular de 140 radianes sobre segundo en 6 segundos. ¿Ok? Bueno, creo que incluso... Ah, no, olvídenlo. En 6 segundos. Con esta información, dice, podemos decir que la aceleración tangencial, ojo, aceleración tangencial es, entonces, lo que me piden es aceleración tangencial. Entonces vamos a copiar qué es lo que nos ha dado el ejercicio. El ejercicio me dice que es una sierra que tiene un diámetro de 0.200 metros. Esto es lo mismo que decir que tiene un radio de 0.100, ¿verdad? El radio es la mitad del diámetro. Entonces nosotros lo que tenemos es una sierra, una pequeña sierra que tiene un diámetro, bueno, o un radio, desde su centro hasta la orilla, eso es un radio, ¿verdad? De 0.100 metros. Eso es lo que tenemos nosotros. Ok. Luego me dice, parte del reposo. Entonces yo sé que su velocidad angular inicial es igual a 0, partió del reposo. Y acelera con una aceleración angular constante. Entonces yo sé que está girando, ¿verdad? Y este tiene una aceleración angular, alfa z, que es igual constante. Entonces, como es constante, ya sé yo, ¿ok? Que puedo utilizar estas fórmulas. ¿Ok? Recuerden, cuando me dicen aceleración angular constante, es sinónimo de usted tiene todo el derecho a resolver su ejercicio o a usar la fórmula de movimiento con aceleración constante. Entonces, eso, aceleración angular constante, es sinónimo de que podemos usar esas porque aquí la aceleración angular, estas fórmulas son para aceleración angular constante. ¿Ok? Luego me dice, ¿qué otros datos tengo? Y dice que parte del reposo empieza a acelerar, la aceleración angular es constante, no la conozco, y que llega a una velocidad angular, ¿ok? Que después de pasados 6 segundos, ¿ok? Llega a una velocidad final, o una velocidad angular en general, ¿de cuánto? De 140 radianes sobre segundo. Esos son todos los datos que tengo. Esa es toda la información que tengo. Entonces, viene la rueda, está parada, está en reposo, le damos una alimentación eléctrica, digamos, a esa sierra y empieza a girar a una aceleración angular que es constante, pero que no conocemos. Empieza a girar, a girar, a girar y después de 6 segundos ya la velocidad pasó de 0 a 140 radianes sobre segundo. Esa es toda la información que tenemos. Le dice, con esta información podemos decir que la aceleración tangencial, fíjense bien, ¿qué me están pidiendo a mí? Aceleración tangencial es, ojo, entonces no me están pidiendo en el ejercicio cuánto es la aceleración angular. Me están pidiendo cuánto es la aceleración tangencial. Entonces recordemos, ok,
¿A qué nos referimos con aceleración tangencial? En general, ¿verdad? La sierra está acelerando angularmente. O sea, cada vez va más rápido, más rápido, más rápido. Eso significa que si nosotros pasamos esto a términos lineales y yo estudio, por ejemplo, un punto acá, ¿ok? Va a haber dos componentes. Bueno, ojo, la aceleración va a tener, en general, como no es constante la rapidez lineal, la aceleración va a tener una dirección hacia acá. Y nosotros sabemos que entonces yo la puedo descomponer en dos términos. Una aceleración radial, o sea que va hacia el centro, o la centrípeta que ya conocíamos, y una aceleración tangencial. Y esas son variables lineales. Pero recordemos, lo último, bueno, lo primero que vimos el lunes, creo que fue, o no, el martes, perdón, eran las relaciones, ¿verdad? Y yo había visto, ok, yo sé que la velocidad lineal en un punto R de la rueda, yo puedo encontrar cuánto es multiplicando esa R por omega. Yo sé que la aceleración tangencial en un punto cualquiera de la rueda, puedo encontrarla multiplicando cuánto es R por alfa. Aquí hay la redacción de este ejercicio, le hace falta algo porque ya le voy a explicar el por qué. Para que no confundamos, ojo, no confundamos esta R que aparece acá con esa R. En este ejercicio así lo vamos a hacer, pero no es de confundirlo siempre así. Ya voy a explicar por qué. Y la otra componente, la aceleración radial, nosotros sabíamos que era v cuadrado sobre r, y si uso la definición de v en términos de r y omega, entonces eso sería r omega cuadrado. Pero ¿cuál es la que me pide el ejercicio? Esta de acá. Entonces fíjense bien, para encontrar la aceleración tangencial, yo no ocupo nada más que esta r y este alfa z. Entonces la r para este ejercicio faltó en la redacción, porque tendríamos que decir, con esta información, podemos decir que la aceleración tangencial en la orilla de la sierra es importante. Es importante que a mí me digan exactamente en qué punto de la sierra, en la orilla de la sierra es. Porque, fíjense bien, esta R, ya lo habíamos discutido en clase, ¿verdad? Pero esta R que aparece acá no significa radio, ¿ok? Esta R de acá no es radio, esta R es simplemente, o sea, sí es un radio, pero se fijan aquí, el radio literalmente, si yo digo radio de un círculo, el radio de este círculo es 0.100, pero para efectos de esto, esta R es la distancia entre el eje de giro y el punto de estudio, digamos, el punto de análisis. Porque recuerden, ¿verdad? Voy a hacer aquí simplemente, solo para hacer énfasis, un círculo. Y está girando alrededor de este punto, ajá. Y recuerden, ¿verdad? A mí me pueden pedir cuál es la velocidad lineal de este punto de acá. 1. De este punto de acá.
2 o de este punto de acá, digamos, 3. Y digamos que a mí el ejercicio me hubiera dicho, ah, sí, el radio de la sierra es 0.100. Que me diga eso el ejercicio. Y está girando alrededor de esto. Y me digan, encuentre cuánto es la velocidad lineal del punto 1. Entonces no es de confundirse, ¿verdad? Sí, B1 es igual a R1 omega. El R1 no es el radio del círculo, ¿verdad? Sino que R1 sería esta distancia de acá, R1. Entonces, por eso a este ejercicio le hace falta un poco, le hacía así como estaba, yo lo copié literalmente como estaba. Solo decía, podemos decir que la aceleración tangencial, yo sé que la lógica, ¿ok? La lógica me diría a mí, ok, el único dato que me dan de distancia es el radio, bueno, me dan el diámetro, de hecho, ¿verdad? Que sería por decir así, una traba, que si ustedes usan directamente el diámetro, ahí estaría mal, porque no es el diámetro, sino que sería desde el centro que estamos midiendo. O sea, ocupamos un radio. Pero como solo es ese el dato que ustedes tienen, entonces creo que de lógica, la lógica nos diría, ah, ok, entonces queremos la aceleración tangencial en ese lugar. Pero hay que ser específico, ¿verdad? Porque el ejercicio puede cambiar y me podría decir, encuentre cuál es la aceleración tangencial en el punto 2, por ejemplo. Entonces, el ejercicio obviamente ocuparía darme esta distancia de acá, ¿verdad? Pero solo hago énfasis en esto para que se les quede, ¿verdad? Que esta R de acá no significa literalmente el radio de la sierra, ¿ok? Sino la distancia entre el eje de giro y el punto de análisis. Entonces, por eso especifiqué ahora aquí. Con esta información podemos decir que la aceleración tangencial en la orilla de la sierra es, y ahora así ya podemos interpretar bien los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, ahora sí, tengo la sierra está girando alrededor del centro. ¿Y qué es lo que me piden a mí? Ah, ok, me piden cuánto es la aceleración tangencial, o sea, la componente que va aquí, a tan, ¿ok? ¿De dónde? De un punto en la orilla, y resulta que un punto en la orilla está a R, y R yo ya lo calculé, era 0.100, ¿verdad? Porque es la mitad del diámetro, ¿verdad? Ahora, resulta que para encontrar la aceleración tangencial ya lo puse acá. Ok, la aceleración tangencial es igual a ¿quién? A R, que ya lo tengo, la distancia entre el eje de giro y el punto de análisis, R por alfa Z. La pregunta es, ¿cómo encuentro alfa Z? Y ahí viene esta parte del ejercicio. Es simplemente que ustedes sepan reconocer o saber cuáles son las relaciones lineal con angular. ¿Ok? Y luego, y ahora tengo que encontrar alfa Z. ¿Cómo lo hago? Yo sé que es un movimiento con aceleración constante. Y yo tengo datos, ¿verdad? Yo sé que sabemos que parte del reposo, que su velocidad final es 140 radianes sobre segundo. Y que esa velocidad se da en un tiempo de 6 segundos. Y con estos datos yo quiero encontrar aceleración angular. Me voy a mi fórmula y empiezo a chequear. Tengo omega Z, tengo omega 0Z, esto es lo que quiero encontrar, tengo el tiempo. Con esta fórmula sencillamente encuentro alfa Z. Entonces el ejercicio se torna esta parte en simplemente resolver, ok, omega Z igual a omega 0Z más alfa Z por T, o despejando, alfa Z es omega Z menos omega 0Z sobre T. O sea, alfa Z es igual a 140 radianes sobre segundo sobre 6 segundos, ¿verdad? Entonces esto sería 140 entre 6 y me da 23.3333. Entonces, ojo, ¿verdad? Estoy casi seguro
Recuerden, los ejercicios del examen son selección única. Estoy casi seguro que esto sería una de las posibles respuestas. O sea, a mí en el examen les va a salir A, B, C, D, ¿verdad? E. Estoy seguro que esta posiblemente sería una de las respuestas que aparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos evaluando a ustedes si saben exactamente qué es lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Porque aquí ustedes, es cierto, la aceleración angular es 23.3 radianes sobre segundo, pero si ustedes seleccionan eso como respuesta, significa que no entendieron que no es eso lo que les estaban pidiendo, sino que les estaban pidiendo aceleración tangencial. Entonces faltaría este paso. ¿Ok? Que si bien recuerdan, se vio aquí, ¿verdad? Aceleración tangencial igual a R por alfa. Entonces es simplemente hacer una multiplicación, ¿verdad? Aceleración tangencial sería igual a R, que es 0.100, por alfa, que es 23.3. Y nos da 2.33 metros sobre segundo cuadrado. Y fíjense bien, en específico, ¿verdad? Por el valor seleccionado del radio, las respuestas se parecen, 23.3, 2.33. Entonces, en ese caso, los pone a prueba ustedes el ejercicio, más que lo voy a cerrar en un cuadrado para que se entienda que esa es la respuesta final, ¿verdad? Bueno, ahí. El ejercicio es súper sencillo, ¿verdad? O sea, se fijan cómo, pues la fórmula, la parte de cinemática, es un despeje sumamente sencillo. El cálculo, como la velocidad inicial es 0, súper sencillo. Porque simplemente es dividir dos números. Pero si ustedes lo dejan acá y reportan esto como respuesta, estaría malo porque no nos están pidiendo aceleración angular, sino aceleración tangencial. Y lo mismo pudo haber sido, en vez de tangencial, me pudieron haber pedido a mí cuál es la aceleración centrípeta o cuál es la aceleración radial. ¿Ok? Y dependiendo de eso, o sea, desde qué es lo que les están pidiendo, ustedes tuvieron que haber hecho esta relación. Por ejemplo, a mí este ejercicio, en vez de pedirme aceleración tangencial, me pudieron haber vamos a ver, el siguiente ejercicio es exactamente así. Me pudieron haber dado toda esa información y después decirme, con esta información podemos decir que la velocidad lineal o simplemente velocidad, y no me ponen apellido, ya saben ustedes, velocidad. Entonces no estamos hablando de velocidad angular, sino estamos hablando de velocidad. En la orilla de la sierra es, y fíjense bien que entonces el ejercicio simplemente B igual a R por omega, y el omega ya me lo dieron, 140. Solo una multiplicación, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que se nos está pidiendo y saber las relaciones entre ellos. ¿Alguna pregunta con esto, muchachos? Estaba fácil, ¿verdad? Y bueno, como les repito, ejercicio que ha sido evaluado en examen. Vamos al 2. Este no es exactamente un ejercicio que se ha evaluado en examen, pero es muy similar. Tiene, lo puse porque tiene una particularidad, ¿verdad? Que tal vez no es muy... Si se los decimos a primeras, tal vez no... O sea, si no se los he mencionado anteriormente, tal vez no lo pensarían en el momento de tenerlo, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí dice un sistema de engranajes. Ustedes pueden ver la cadena y los engranes de una bici, digamos, ¿verdad? Se acopla mediante una banda, en este caso es una cadena, pero una banda
¿Cómo se muestra en la figura? ¿Ok? Tengo el primer engranaje pequeño de 20 centímetros, el segundo engranaje grande, 45 centímetros, acoplados ambos con una cadena. Si el sistema parte del reposo, me dicen, entonces me empiezan a dar información, ¿verdad? Si el sistema parte del reposo, voy a dejar esto acopla. Y la aceleración angular del engranaje A es de 2.30 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto será la velocidad angular del engranaje A si se desea que el engranaje C rote a 230 revoluciones por minuto? Fíjense bien. Vamos a anotar las cosas que me está dando el ejercicio, ¿verdad? Aquí en la figura no salen los radios, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero ¿qué otros datos me da? Me dice a mí, ok, el sistema parte del reposo. Entonces yo sé, omega 0z para A es igual a omega 0z para C. Ambos parten del reposo. O sea, ustedes pueden saberlo, ¿verdad? Si el sistema está acoplado, obviamente, si este está en reposo, este tiene que estar en reposo, ¿verdad? No puede estar girando uno y el otro no. Los dos se mueven en conjunto, ¿verdad? Entonces, si uno está en reposo, el otro está en reposo. Me dicen a mí, la aceleración angular del engranaje A, 2.30 radianes sobre segundo cuadrado. Ok, yo sé cuánto es la aceleración angular de este de acá. Ok, yo sé cuánto es ese alfa zeta A. Y luego me preguntan, ¿cuánto será la velocidad angular del engranaje A? Entonces lo que me piden, ok, ¿cuánto es omega zeta de A? Si se desea, entonces, de tal forma que el omega zeta, vamos a ponerlo abajo por el espacio, de C sea 230 RPM. Entonces, a mí me están diciendo, ok, este engranaje, nosotros queremos que este engranaje dé vueltas, solo voy a poner omega C, con 230. Revoluciones por minuto. Vamos a moverlo, ¿verdad? Para que me quepa la unidad. RPM. Con eso, ¿cuánto debería de ser este omega A? Fíjense bien. El ejercicio nos da estos datos solo para confundirnos, digamos, o solo para tener esa información que en realidad no necesito, ¿verdad? Esto no se necesita. ¿Por qué digo que no se necesita? Fíjense bien en los datos que nos están dando, muchachos. A mí me dicen que parte del reposo, está bien. A mí me dicen que tiene esa aceleración. Pero a mí no me dicen en cuánto tiempo se da esa aceleración. Perdón, en cuánto tiempo quiero que se desarrolle esa velocidad. ¿Ok? A mí no me dicen cuántas vueltas dio. A mí solo me dicen parte del reposo y tiene esa aceleración. Y lo que yo sé, ¿ok? Lo que yo sé es que esta va a pasar del reposo a 230 RPM. Y si bien es cierto, ustedes podrían decir, no, pero yo tengo velocidad inicial y velocidad final acá, entonces, pero no, aún así, fíjense bien, no sé en cuánto tiempo se da, no sé en cuánto es el desplazamiento en el que se da, y para esta no tengo la aceleración.
entonces tampoco podría decir yo, voy a encontrar en cuánto tiempo se da, porque solo tengo dos variables, ¿ok? Voy a encontrar en cuánto... Estoy seguro de que se podía, ¿verdad? Ustedes podrían armar un sistema de 2x2 y resolverla, pero escuchen bien a lo que estamos diciendo, y es un ejercicio de objetivos mínimos, muchachos. Entonces, estos datos no los están dando simplemente para que ustedes se confundan, ¿verdad? ¿Qué es lo importante en este ejercicio? Lo último que me dicen. A mí me preguntan, ¿cuánto va a ser la velocidad angular del engranaje A si nosotros queremos que la otra esté dando vueltas a 230? Esto es lo importante, ¿verdad? Que yo quiero, me están diciendo, ¿cuánto tiene que ser este para que este sea cierto? O para que ese sea la rotación del otro. ¿Y por qué solo eso necesito? Bueno, muchachos, fíjense bien. Este está rotando y este está rotando, ¿verdad? Al mismo tiempo que esos dos rotan, ¿quién se mueve con ellos, muchachos? ¿O solo están girando ellos? Solo los engranajes. Cadena. La cadena, ¿verdad? Y miren, la cadena está acoplada a los engranajes, ¿verdad? ¿Y a dónde está acoplada? En la orilla, ¿verdad? Entonces yo sé que este punto de la cadena, ¿ok? Este punto de la cadena, ahí tiene una velocidad lineal. Si el sistema está bien engrasado y todo está funcionando perfecto, ¿cómo creen que es la velocidad de la cadena acá? La cadena es un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces la velocidad que tiene la cadena acá, si todo anda funcionando bien, tiene que ser la misma en todos los puntos de la cadena, ¿correcto? Porque ¿qué pasaría que si la cadena va más rápido en un lado que el otro? Entonces se enredaría, ¿verdad? Y habría problemas con el sistema. Pero entonces eso quiere decir que si la cadena tiene una velocidad ahí, esa misma velocidad debe de tener la cadena acá. ¿Se fijan? La velocidad de la cadena, voy a poner aquí a solución. Toda la cadena, pleca banda, porque banda le había puesto en el enunciado, tiene la misma velocidad. Pleca rapidez. Sí, sin, solo estamos hablando de magnitud, digamos. ¿Ok? Tiene sentido, ¿verdad? No, o sea, ¿cómo va a ser que la cadena va más rápido o más lento en otro punto, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Lo único que podría suceder es que aquí no estuviera bien engrasado y se empezara a, a averiar y eso sería, pero si todo está funcionando perfecto, la cadena tiene que moverse toda. Todos los puntos de la cadena tienen que irse moviendo a la misma velocidad. Ok, entonces, pero este punto a donde está acoplado la cadena y este punto a donde está acoplado la cadena también son puntos de quién? Del engranaje, son la orilla del engranaje, ¿ok? Entonces, básicamente lo que me están diciendo a mí es que la velocidad lineal en la orilla del engranaje A tiene que ser igual a la velocidad lineal en la orilla del engranaje B. Eso es lo que o sea,
Eso es lo que me dicen acá cuando me están preguntando cuánto tiene que ser la velocidad angular del engranaje A si se desea que el engranaje B rote a esto. Entonces ustedes ya saben, ok, como están acoplados, ambos tienen que, el sistema está acoplado, ambos tienen que tener la misma velocidad lineal. Y ese detalle es el que yo les digo, el ejercicio después de esto se vuelve sumamente sencillo, pero yo quería hacerlo en clase para que ustedes lo hayan visto esto antes, ¿verdad? Eso es un dato, o sea, el hecho de que a mí me digan que están acoplados hace que, ok, entonces este punto y este punto tienen que tener la misma velocidad lineal. Y eso no se lo dice el libro, ¿verdad? En ningún punto, sino que eso ustedes lo tendrían que razonar, tendrían que, ok, la cadena se está moviendo, toda la cadena se tiene que mover a la misma velocidad, pero la cadena está en el mismo punto, o sea, está en punto de engranaje. Eso quiere decir que la velocidad lineal en la orilla del engranaje A tiene que ser igual que la velocidad lineal en la orilla del engranaje B. Y ya con eso queda sumamente sencillo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que me piden a mí? ¿Cuánto tiene que ser omega A? Pero yo sé que BA es RA por omega A. ¿Ok? Y eso es igual a B sub B. Pero B sub B yo no lo tengo. Pero yo sé que B sub B es igual a RB por omega B. Entonces, perdón, aquí puse omega B y aquí era omega A. Entonces, simplemente despejo, ¿verdad? Entonces la velocidad angular para el primero va a ser igual a RB sobre RA por omega B. ¿Cuál esperan que gire más rápido, muchachos? ¿El pequeño o el grande? Pequeño. El pequeño. Y ahorita lo vamos a calcular, ¿verdad? Entonces hacemos el cálculo. Omega A es igual al radio B, que es de 45 centímetros, entre el radio A, que era de 20 centímetros, multiplicando la velocidad angular, ¿okay? Que era 230 revoluciones por minuto. Si se fijan, no hay problema con las unidades, ¿verdad? Este se cancela con este y me queda omega A es igual 45 entre 20 por 230. Voy a hacer por partes. 45 entre 20, 9 cuartos por 230. Me da 517.5, 518 haciendo el redondeo ya. Revoluciones por minuto. Y ahí queda la respuesta en RPM, ¿verdad? Fíjense bien, entonces creo que ustedes se lo pueden imaginar, es de lógica, ¿verdad? Si el sistema está acoplado, entonces esta está girando más lento, giraría más lento que esta, ¿verdad? Esta tiene que girar más rápido para acoplarse con esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas velocidades tienen que ser iguales, ¿ok? Entonces, la velocidad lineal aquí es igual a esta, pero la angular, al tener la misma velocidad lineal en la orilla, significa que la angular es mayor en esta que en esta. Y bueno, ahí ya depende, ¿verdad? Si, por ejemplo, en el examen, si ustedes ya vienen y calculan de un solo aquí en RPM, ¿verdad? Y ya depende si a ustedes les va a hacer A, B, C, D. Y si miran que todas las respuestas están en radianes sobre segundo y la E, ninguna. Si miran que todas las respuestas les están poniendo aquí en radianes sobre segundo, que es lo más seguro, ¿verdad? Entonces a ustedes les haría falta un paso, ¿verdad? Y sería, bueno, entonces tengo que
convertirlo. ¿Y cómo lo convierto? Una revolución es 2 pi radianes. 1 minuto son 60 segundos. Y con eso ustedes obtienen su respuesta en radianes sobre segundo. Si el examen ya se los ponen en RPM, no hay necesidad. Pero lo más seguro va a salir en radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque es la unidad estándar, ¿verdad? ¿Alguna consulta con este ejercicio? ¿Se fijan cómo? Ok, aquí me tardé aproximadamente unos 20 minutos, es cierto. Pero, ¿por qué me tardé 20 minutos explicando la parte de la cadena? Una vez que ustedes ya saben, si un sistema está acoplado. Sería lo mismo si no está la cadena, fíjense bien, sino que es un sistema de 2 engranajes que están pegados así. ¿Ok? Entonces, a este punto tiene que moverse a la misma velocidad. O sea, sería básicamente lo mismo, ¿verdad? Siempre y cuando a mí me digan que el sistema está acoplado, ¿verdad? Ustedes saben que eso significa que en algún punto, en este caso ese ahí, ¿verdad? Pero como les digo, sería lo mismo si no estuviera la cadena y simplemente los engranajes están por sus hendiduras, están acoplados. Ese punto de acople tendría que tener la misma velocidad lineal. Y una vez que ustedes ya saben eso, bueno, qué sencillo. Me pueden pedir otras cosas, ¿verdad? En vez de WA, me pudieron haber pedido cuánto es la aceleración radial, pero cosas así. Pero todo eso, simplemente ustedes lo pueden sacar de las relaciones. No hay, o sea, los primeros datos eran simplemente para confundir. ¿Alguna consulta, muchachos? Y si se fijan, miren cuántos pasos. Objetivo mínimo, ¿verdad? ¿Cuántos pasos? 1, 2, 3, 4, 5, digamos, y en realidad, o sea, esto se puede hacer en un solo paso, ¿verdad? Aquí porque yo lo hice en 2 pasos, pero en realidad es un solo paso. Y esto simplemente tampoco cuenta como un paso, ¿verdad? Sino que simplemente es hacer el despeje y luego evaluar. Y unos muy similares, muchachos, evaluados así en examen. Claro, ¿verdad? Este sí tiene un poquito más grado de dificultad desde el punto de vista del análisis, pero como les repito, ¿verdad? Ya eso no debería, si a ustedes les sale un sistema acoplado, ya eso no debería de ser problema para ustedes porque ya deberían de interpretar, ok, los puntos aquí donde está el acople tienen que tener la misma velocidad lineal. Vamos a pasar al próximo, muchachos. El próximo es sumamente sencillo. Ese estoy seguro que lo vamos a hacer súper rápido. Pero también no quiero dejar afuera el hecho de que lo hayamos discutido. Anteriormente, muchachos, nosotros habíamos hablado en la primera unidad de las relaciones que hay. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? En general, vamos a poner todas las definiciones. Omega igual a de teta de t. Alfa igual de omega de t. Esto, recuerden que podríamos integrar a ambos lados y decir, ok, entonces omega es igual, teta es igual a la integral de omega de t o decir omega es igual a la integral de alfa z de t. Recuerdan, o sea, esto simplemente es, bueno, ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Si uno es la derivada del otro, entonces al revés diríamos, entonces el otro es la integral de
Y es por variables separables, lo hicimos en clase. Para la primera unidad, claro, no lo hicimos en la tercera unidad, pero queda claro de que es lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque entonces tenemos que recordar los significados o las relaciones que hay dentro de estas expresiones, ¿verdad? Entonces, fíjense bien esto. Gráficamente yo sé que la integral es ¿qué? Como la integral debajo de la curva, el área debajo de la curva, ¿verdad? O sea, si yo tengo aquí X, no, B o lo que sea, ¿verdad? X, T, y tengo esta función que lineal, digamos, para hacerlo fácil, 10, 2, y yo quiero hacer la integral de X con respecto al tiempo de 0 a 2, ustedes, es bien fácil, ¿verdad? O sea, porque, bueno, ¿cuánto es la función X? La función X en realidad es 10, ¿verdad? Entonces sería la integral de 10 por dt, entonces sería 10 por t evaluado de 0 a 2, o sea, sería 10 por 2, o sea, sería 20. Y fíjense, es lo mismo que decir, ok, entonces, ¿cuánto es el área debajo de esta curva? Entonces calculamos el área, ¿verdad? Que sería 10 por 2, 20, el mismo resultado, ¿verdad? Claro, aquí se mira bien fácil, pero la realidad es que si nosotros lo que tenemos es una curva, ¿verdad? O sea, yo tengo algo así, digamos, y a mí me piden cuánto es. Entonces, ahora, si quiero calcular la integral, fíjense, es más complicado, ¿verdad? Porque tengo una función que tiene diferentes valores y tendría que yo partir esa integral en tres integrales, una de 0 a 1, una de 1 a 1.5, digamos. Ustedes simplemente imagínenselo. Tendrían que encontrar cuánto es esta función, cuánto es esta función, cuánto es esta función y hacer las integrales para este y sumarlas, ¿verdad? Pero no hay necesidad de hacerlo si ustedes pueden calcular el área debajo de una curva, porque es lo mismo, ¿verdad? O sea, pueden calcular la integral así, ¿ok? Entonces, muchachos, voy a dejarlo ahí, ¿verdad? Simplemente para, ya que tuvimos esa discusión, leamos el ejercicio. La siguiente figura muestra un gráfico de omega z de t, de una rueda girando. ¿Okay? Entonces, esto de acá es una función. ¿Ok? Y es la función que me dice cuánto es la velocidad angular, omega de t de la rueda. Calcule, y no me dan la función, fíjense, solo me dan la curva. Calcule cuál es el desplazamiento angular de la rueda para t igual a 10 segundos. Entonces me dicen a mí, ok, después de 10 segundos, ¿cuánto se desplazó? Entonces, fíjense bien, lo que usualmente he visto después de dar física 100, creo que es la tercera vez seguida que le estoy, ya le había dado antes, ¿verdad? Pero en este caso, he estado dando física 100 tres periodos seguidos.
y la había dado 2 veces en el 2018. Pero en general el patrón que he estado viendo yo, cuando les aparece un ejercicio de estos, es que el alumno viene y dice, teta de t, bueno, es la integral de omega. Entonces, yo ocupo encontrar cuál es esta función y se ponen a calcular. O sea, gráficamente vienen y encuentran, aquí omega de t es tanto, omega de t es tanto, y vienen y entonces hacen la integral. Entonces, esto sería, como les repito, tendrían que partir secciones, ¿verdad? Porque se fijan que, bueno, en este caso solo serían 2 secciones porque son 2 funciones, ¿verdad? O sea, aquí miro yo una primera región a donde es una función y aquí otra segunda región a donde es otra función. Entonces, ¿cuál sería el trabajo? Esta primera función es fácil porque es constante. Esta otra función es fácil de encontrar, ¿verdad? Porque ustedes tienen 2 puntos de la recta. Entonces, simplemente con eso pueden encontrar cuál es la ecuación de la recta y entonces ustedes hacen la integral de 6 a 10. Pero muchachos, el ejercicio es mucho más sencillo que eso. O sea, es un ejercicio de objetivo mínimo y miren el tiempo que les tomaría primero encontrar la función y luego hacer la integral. Entonces, muchachos, cuando les dan el gráfico, no es para que ustedes encuentren esa función, es para que ustedes tomen este concepto, ¿verdad? Entonces, yo sé que teta es la integral de omega de t, pero yo sé que la integral de algo es lo mismo que el área debajo de la curva, lo que significa, muchachos, que yo puedo evaluar esa integral, que resulta que el resultado de esa integral definida para nosotros de 0 a 10 es ¿quién? Es el desplazamiento que se dio entre t igual a 0 y t igual a 10. Entonces, aquí lo voy a poner en la solución. Solución. Teta de 10, ok, es la integral de 0 a 10. ¿De quién? De omega z de t. Y esto, ¿cómo lo vamos a evaluar? No vamos a encontrar cuánto es omega z y vamos a integrar, sino que vamos a calcular, esto es sinónimo, calcular el área debajo de la curva. Entonces, ¿en qué se convierte el ejercicio? Simplemente en que ustedes sepan encontrar el área debajo de esta curva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces fíjense bien, ¿cuál sería la figura a la que le tengo que encontrar el área? A esta de acá, ¿verdad? Porque me piden de 0 hasta 10. Entonces sería esto de acá. Es una figura rara, dicen ustedes. Pero no hay que estresarse, ¿verdad? Porque vengo yo y fíjense bien, la puedo partir y decir, ok, aquí tengo un rectángulo, ¿verdad? Lo naranja. Y luego esta está un poco difícil, podrían decir ustedes, pero tampoco, porque aquí tengo un triángulo. Y aquí otro rectángulo o cuadrado, no sé. Bueno, tiene que ser rectángulo, ¿verdad? Se mira como cuadrado, pero es un rectángulo porque uno mide 2pi y el otro mide 2. No, 4. Entonces, se fijan, tengo 3 áreas fáciles de encontrar. ¿Por qué? Cuadrilátero es lado por lado. Cuadrilátero es lado por lado. Triángulo es un medio de la base por la altura. Y con eso evalúo yo esta integral. Y con eso termino yo el ejercicio. Entonces yo sé que teta de t es igual al área 1 más el área 2 más el área 3. Y el área 1 sería 4pi por 6.
4pi por 6. Más el área 2 sería 1/2 de la base, que de 6 a 10, o sea, la base es 4, ¿verdad? 1/2 de la base por la altura, que son de 2pi a 4pi, o sea, 2pi. Entonces sería 1/2 de la base, que es 4, por la altura, que es 2pi. Más el área 3, que es este de acá, cuadrilátero, ¿verdad? Entonces, bueno, o rectángulo, lado por lado. De 6 a 10 hay 4 y de aquí a aquí hay 2pi. Entonces sería 2pi por 4. Y la respuesta termina siendo... ¿Puedes repetir la partecita, ingeniero? ¿Dónde sacó el 4pi y todo? Es que me perdí en la segunda. ok. Le voy a poner nombre, ¿verdad? Acá. Esta es A1, ¿verdad? Y esta es A2 y esta es A3. ¿Ok? A1 y A2, perdón, A1 y A3 son rectángulos, ¿verdad? El área de un rectángulo, ¿cómo lo encontramos, muchachos? Base por altura. Entonces sería base por altura. Base por altura. Y el área 2 es un triángulo, ¿verdad? Entonces es 1/2 de base por altura. Entonces, para este ejercicio en específico, vamos a encontrar el área de este de acá, ¿verdad? Este primer rectángulo, este triángulo y este cuadrado, ¿verdad? Voy a borrarlo todo para que miren la figura original. Ok, esta sería la figura original. Entonces, ustedes tendrían que preguntarse, ¿cómo encuentro yo el área? Ok, es hasta 10, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro yo el área de esto de acá? Entonces, ahí cada quien como lo mire, ¿verdad? Yo lo vi primero así, ¿verdad? Ah, ok. Primero parto acá. Tac, 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 tac. Y aquí defino yo mi A1, ¿verdad? Que sería este rectángulo. Y sería base. Y la base de este rectángulo es ¿cuánto? 6, ¿verdad? Esto de acá mide 6 por altura. Y la altura de este rectángulo es 4pi. De acá a acá, 4pi. Entonces, eso es este de acá, ¿verdad? Lo voy a poner en ese color. Entonces, sí, base 6, altura 4pi. Ahora me quedan esta otra figura. Me hace falta evaluar todo esto de acá, ¿verdad? Pero se fijan que sigue siendo, bueno, si ustedes se acuerdan de cuánto es el área de un trapecio, porque creo que este es un trapecio, se consideraría trapecio, pero bueno, yo no me acuerdo. Entonces, como yo no me acuerdo, lo voy a hacer así. Acá en 2pi voy a partir esta siguiente figura. ¿En qué? En un otro cuadrilátero y, ok, este no se separa, ¿verdad? Este ya lo calculamos. Ok, entonces me queda A2, dije yo, que es como le voy a llamar, ¿dónde está? Aquí. A2, que es como le voy a llamar a este triangulito. Y A3, que es como le voy a llamar al cuadrilátero que me queda. Y la suma de estas tres, ¿verdad? Me da toda esta área. Entonces, ok, por eso ya calculé A1, ahora calculamos A2. Yo sé que es 1/2
de la base por la altura. Entonces, 1/2. La base de este triángulo va desde 6 hasta 10. Entonces, ¿cuánto hay de aquí a acá? 10 menos 6, ¿verdad? Entonces, ahí hay 4, ¿correcto? ¿Sí se vio? Sí, sí. Entonces, ahí hay 4, ¿verdad? Entonces, 1/2 de la base, que es 4, por la altura, ¿verdad? Entonces, la altura de ese triángulo, ¿de dónde va? De acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, sería esto de acá. Sería 4pi menos 2pi. ¿Cuánto es esto? 2pi, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Sí. De aquí a aquí hay 2pi. Entonces, esa sería la altura del triángulo. 2pi. Y luego para el tercer, ¿ok? Para el tercero, nosotros tenemos algo similar, ¿verdad? Vengo yo y la base de este es de aquí a acá. Son los mismos 4, ¿verdad? Y la altura de este es de aquí hasta acá, ¿ok? ¿Cuánto hay de aquí hasta acá? 2pi también, ¿verdad? Entonces esa sería la altura de ahí. 2pi. Entonces este sería 4 por 2pi. Y de ahí salen simplemente de hacer estos pequeños calculitos, ¿verdad? Y como les digo, pues esto sería 6 por 4pi más 1/2 por 4 por 2pi más 4 por 2pi. Me da 36pi. Entonces, después de 10 segundos, se desplazó esa rueda 36pi radianes, ¿verdad? Y si el ejercicio, si tienen la respuesta en decimales, ustedes la dan en decimales, ¿verdad? 113.1 radianes. Ese sería el desplazamiento. ¿Y cómo lo encontramos? Simplemente, muchachos. No me puedo hacer cuadros. Ay. Simplemente evaluando esto acá. Y pudo haber sido más, lo iba a hacer más complicado, ¿verdad? Yo iba a decir primero, porque este me lo inventé, o sea, la figura y todo. Pude haber puesto 14, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado? Si hubiese preguntado hasta 14, fíjense bien, aquí tengo, tendría otra, entonces, si yo me sé el área de un trapecio, facilito, solo lo pongo acá, pero como yo en específico no me acuerdo, entonces tendría que partir otro triángulo y aquí tendría otra área 4 y aquí otra área 5, ¿verdad? Pero es más fácil encontrar estas áreas a venir y decir, ¿cuánto es esta función? Y después venir y decir, ¿cuánto es la integral? Sino simplemente hacer eso. Además de que la figura que yo puse es un poquito más rara, ¿verdad? O sea, usualmente las que ponen en examen son así, digamos. Entonces lo pueden partir facilito. Triángulo, cuadro, triángulo. O así. Y se pasa al lado negativo. Y es lo mismo, ¿verdad? Solo que hay que recordar que estos que están en el lado de abajo no suman, sino que restan, ¿verdad? Pero es la misma. Y los de examen usualmente siempre se pueden partir directamente en un triángulo y rectángulo. Usualmente no hay cosas como esta de que me queda un trapecio y que en este caso yo lo divido así, ¿verdad? Un triángulo y un cuadro. Bueno, lo vamos a tener que dejar hasta ahí. Igual les voy a dejar, por eso no lo borré. Ya está resuelto, muchachos. Voy a tomarme unos 5 minutos solo para darles una explicación rápida de cuál es la complicación de este ejercicio. Solo fíjense bien, dice, una unidad de disco de computadora se enciende. Bueno, espero, antes que todo, no hay preguntas con este. Ya saben que si hay un ejercicio en el cual me dan un gráfico, posiblemente
ustedes tengan que resolverlo así con área, ¿verdad? De la forma más sencilla. Bueno, si no hay consultas, entonces simplemente vamos a dar una habladita rápida, porque voy a dejar el ejercicio resuelto para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Pero no vamos a poder discutirlo, porque ya el día de mañana y vamos a empezar ejercicios, pero de los otros temas, de energía. Entonces, fíjense bien, dice, una unidad de disco de computadora se enciende partiendo del reposo, entonces yo sé que la velocidad inicial de todo el movimiento es 0 y tiene aceleración angular constante, entonces ya sé que puedo usar las ecuaciones de movimiento con aceleración constante. Si la unidad tardó 0.750 segundos en realizar, voy a subrayarlo en otro color, su segunda revolución completa. ¿Ok? Tardó 0.750 en realizar la segunda vuelta. ¿Cuánto tiempo le tomó efectuar? Entonces me piden cuánto es el tiempo que le tomó efectuar la primera vuelta. Y no me pueden decir tarda lo mismo. ¿Por qué? Porque el disco va acelerando. Entonces, la primera vuelta la da más lento. Ya cuando está en la segunda vuelta, ya tiene una velocidad establecida. Entonces ya es más rápido que lo va haciendo, ¿verdad? Y la tercera la da más rápido y la cuarta la da más rápido porque va acelerando, ¿verdad? Va cada vez, recuerden, aceleración es que va aumentando la velocidad. Entonces, si va aumentando la velocidad, las velocidades de la primera vuelta son menores que las de la segunda vuelta, que las de la tercera vuelta. Y entonces no me podrían salir así como, no es el mismo tiempo. Entonces me dicen cuánto es el tiempo que tarda en la primera revolución. Y luego me preguntan cuál es la aceleración, que es un dato que no tengo. Angular. Entonces, es muy... no parece, pero este ejercicio es complicado. Fíjense bien, yo creo que de esto es imposible que les pongan en el examen. Okay, por lo menos de este tema, porque me parece que este tema no es el de... no es el de objetivos avanzados. Entonces, fíjense bien, 3 puntitos, ¿verdad? Eso ustedes ya deberían de saber el sistema de que los libros le ponen 1 puntito, 2 puntitos o 3 puntitos, dependiendo de la dificultad. Entonces, ¿cuál es la dificultad de este ejercicio, muchachos? Que los datos que nos los dan como bien dispersos. ¿Por qué? Dice, para dar la primera, bueno, en general, yo quiero el tiempo en el que dan la primera vuelta. Yo sé que en la primera vuelta, como es una vuelta completa, el desplazamiento es 2pi. 2pi radianes, ¿verdad? Una vuelta completa es 2pi. La velocidad inicial es 0, pero yo no sé cuál es la velocidad final. O sea, viene el disco, parte del reposo, ¿ok? Da una vuelta completa y cuando da la vuelta llega a una velocidad, digamos, W1. Entonces, fíjense bien, para la primera vuelta lo único que tengo yo es velocidad inicial igual 0 y que delta teta es 2pi radianes. Pero a mí, ¿qué me falta? Yo no sé cuánto es el tiempo en el que se dio. De hecho, eso es lo que quiero encontrar. Yo no sé cuánto es alfa zeta. Yo solo sé que es una alfa zeta constante y que esa es la alfa zeta que tiene el disco. Y yo no sé cuál es la velocidad final que alcanzó. Entonces, si solo con estos datos de la primera parte, ustedes se van a las ecuaciones, no resuelven. No pueden resolver. ¿Por qué no pueden resolver? Porque van a ver que en todas nos va a hacer falta demasiados datos. Entonces, pero a mí me dijeron estos 750 segundos. Esos puntos 750 segundos, ¿qué son? Son el tiempo que tarden, ojo, no es el tiempo que tarda en dar 2 vueltas, solo es el tiempo en que tarda dar la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, por eso aquí pongo 1. El disco viene y da una vuelta. Y luego viene y da una segunda vuelta. ¿Ok? Para esa segunda vuelta, nosotros no sabemos cuál es la velocidad inicial, ¿correcto?
La velocidad inicial de la segunda vuelta, ¿cuánto es? Es la velocidad final de la primera vuelta. Y esta no la conozco. No es 0, no la conozco. La velocidad, digamos, esta sería, tendría una W1 cuando empieza la segunda vuelta y cuando ya la termina tendría una W2, que tampoco la tengo. El desplazamiento, es una vuelta completa, entonces yo sé que delta teta es de nuevo 2pi, porque es solo la segunda revolución, entonces yo sé, ok, el desplazamiento es 2pi radianes. Pero yo no tengo cuánto es la velocidad inicial de esa segunda vuelta y cuánto es la velocidad final de esa segunda vuelta. Yo solo tengo en este caso tiempo y desplazamiento, y en este caso solo tenía desplazamiento y velocidad inicial. Entonces se torna bien complicado, porque si yo quiero analizar la primera vuelta, solo tengo 2 datos, no puedo resolver. Si yo quiero analizar la segunda vuelta, solo tengo 2 datos y no puedo resolver para los... Pero ¿cuál es la constante? Que en ambos casos, ¿ok? A pesar de que no tengo el dato, es el mismo alfa z. Entonces, ¿cuál es la forma como pues yo lo pensé? Ok, tiene que haber una forma en que yo pueda relacionar este tiempo 2 y algunos de los datos, ¿verdad? Entonces, lo que se pensó, o por lo menos la forma como yo pensé es, ok, preguntémonos cuánto tiempo tarda en realizar las 2 vueltas. No la primera vuelta y la segunda vuelta individualmente, sino las 2 vueltas. Entonces, sería, ok, el tiempo que tarda en dar las 2 vueltas es igual el tiempo que tardará la primera más la segunda, ¿cierto? O sea, T1 más 0.750. Y se fijan cómo ahí, entonces, ¿cuánto sería ese desplazamiento? 4pi. ¿Cuánto sería la velocidad inicial? Como es dar las primeras 2 vueltas. Entonces, ahí sí la velocidad inicial es igual a 0. Y de esa forma, yo logro concatenar este dato que estaba solo con el T1. Y luego, entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los mismos datos. Escuchen bien. Básicamente tenemos los mismos datos para 2 instancias. ¿Qué sería? El tiempo que toma en darle 2 vueltas es T1 más 0.750. El desplazamiento de 2 vueltas es 4pi. Y el omega 0 es 0. Ahí ya tengo 3 datos, ¿verdad? Entonces con eso nosotros vamos a utilizar esta expresión. ¿Ok? ¿Se fijan? Yo tengo el desplazamiento, sí. Tengo velocidad inicial, sí. Tengo el tiempo, básicamente sí. Tengo alfa z, no. Pero tengo 2 formas como usarlo. Solo dando una vuelta y dando las 2 vueltas. Y cuando yo hago eso y sustituyo el tiempo, es cierto que no tengo el tiempo t, pero yo sé que t es t1 más esto. Y se fijan que entonces voy a llegar a 2 ecuaciones, a donde la incógnita es t1 y alfa z. Entonces tengo 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Resuelvo. Aquí yo pues solo pude resolver hasta T1. No, aquí está alfa z, después lo sustituí. Entonces ya el resto ustedes lo pueden analizar, ¿verdad? Me parece que lo importante era que ustedes miren, llegaran a ver esto, cómo concatenamos los datos. Me disculpan de nuevo, ¿verdad? Porque les tomé un poco de tiempo, pero vale la pena revisar ese ejercicio, ¿verdad? Vamos a dejar la clase hasta aquí. Como les repito, el día de mañana es viernes, ¿verdad? Viernes y lunes vamos a hacer ejercicios de energía, ¿verdad? No sé si hay alguna